Bueno, hoy empezamos con el módulo, el último módulo de la materia, que es el módulo de renderizado e infografía. Cuando hablamos del renderizado, que es lo primero que vamos a ver, después al final del curso vemos un par de clases de infografía, podemos encararlo desde dos puntos de vista. Un modo general y un módulo orientado a la arquitectura. Se trata en general de técnicas de simulación visual, en el caso de arquitectura, de escenarios arquitectónicos, pero pueden también estar dirigidos a otro tipo de escenario. Lo primero que van a hacer es copiar las preguntas del primer quiz, que tienen mucho que ver con lo que vamos a decir durante la clase. Copien eso, inmediatamente seguimos. Bueno, avancemos. Cuando hablamos de renderizado, decimos que viene del inglés rendering, y en realidad no existe un verbo que tenga el mismo significado en español. Entonces recurrimos al diccionario de el Cambridge Advanced de la Academia de Lengua Inglesa, y hay algunas frases en inglés que las traducimos para poder entender de qué se trata esto. Por ejemplo, la primera dice hacer que alguien o algo asuma un estado particular. Esto quiere decir que se pretende causar un impacto en el receptor del mensaje. También hay otra definición que dice darle a la gente un servicio, una opinión o expresión personal. Sobre todo, la palabra opinión me parece que tiene mucho que ver acá, porque de lo que se intenta es de forzar una opinión hacia lo que nosotros queremos que esa persona perciba. Luego tenemos una tercera definición que dice interpretar una canción, un poema o cualquier expresión artística. La palabra clave acá sería expresión o interpretación. Entonces, si volvemos a repasar estas definiciones, vemos que lo que se pretende con la primera frase es emocionar, causar un impacto emocional. Con la segunda tratamos de convencer, y con la tercera es tratar de expresar algo. Yo les muestro acá una imagen y con esto que acabo de decir les pregunto ¿qué les causa ver esta imagen? Cada receptor va a tener una manera de interpretar lo que ve de una manera diferente. Digamos, si esto fuera una publicidad, por ejemplo, para un partido de básquet, o fuera el querer resaltar una estrella, no sé, el Messi del básquet, hay todo un conjunto de elementos que componen la imagen que hacen o que pretenden causar el impacto del que estamos hablando. Entonces decimos que es el renderizado, dicho en general, es la transmisión de una idea o conocimiento que parte de un emisor que contiene una opinión o expresión personal con el propósito de lograr un determinado estado, un estado emocional, como decíamos, en el receptor, a través de algún canal de comunicación. O sea que acá aparecen tres elementos, ¿no es cierto? Al medio está el canal de comunicación, tenemos por un lado el emisor y por otro lado el receptor de ese mensaje. Por ejemplo, ustedes van por la ruta y ven este cartel y no ven la letra chica y les llama la atención. ¿Qué querrán decir con esto, no? Entonces, cuando uno se va acercando con el auto, observa que lo que dice es, ahora que tenemos su atención, es lo que dice en inglés, vaya a comer a Subway.
O sea que lo único que importaba era la propaganda de Subway. Entonces la publicidad y el renderizado, ¿qué tienen en común? La publicidad apunta a un estilo de vida. Bueno, la publicidad apunta a muchas cosas, ¿no? Yo acá he tomado algunos conceptos nada más para ver si algo de esto tiene que ver con el renderizado. La publicidad apunta a un estilo de vida al cual el individuo puede acceder solo si consume el producto que está publicitado. ¿Qué es lo que lo lleva a un consumidor a inclinarse por la compra de un determinado producto? La publicidad es utilizada por las empresas como técnica persuasiva para captar al consumidor, generando deseos de consumir los productos que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, si nosotros cambiáramos algunas partes, decimos, por ejemplo, el render es utilizado como técnica persuasiva para captar al comitente, generando deseos de consumir, en este caso, arquitectura. De la misma manera podemos decir, la publicidad determina estereotipos, es decir, ideales para admirar, imitar y con los cuales identificarse. Con solo cambiar la palabra publicidad, valdría también para render. El render determina estereotipos, ideales para admirar, imitar y con los cuales identificarse. Si vemos algunos ejemplos de publicidad, se dan cuenta que siempre es el tratar de causar un impacto con el mensaje, ofreciéndote lo mejor que puedas tener. La felicidad es tu progreso, tome Coca-Cola. O la hamburguesa de McDonald's es tan grande que no cabe en el cartel, ¿no? Renderizado entonces, en general, es una representación. Esa representación puede estar a través de el cine, el teatro, la arquitectura, videos, publicidad, noticias. Pero también es una presentación que puede ser de una idea, de una obra, de un producto, de una noticia, de un texto, etc. Y es una prestación, de acuerdo a una de las definiciones que hemos visto de la Academia Inglesa, es una prestación de un servicio. Y es una interpretación que puede ser cómo interpreta cada uno de nosotros una película o una obra teatral o un libro. Incluido ahí, por ejemplo, una forma arquitectónica, por ejemplo. Siempre está tratando de causar un impacto. Entonces podría hablarse de una seducción al consumidor, enfatizando, por ejemplo, tridimensionalidad donde no la hay. Es una simulación tridimensional sobre superficies bidimensionales, como en este caso que ven en las imágenes. Para transmitir ideas es posible recurrir a analogías o metáforas. Por ejemplo, en la imagen acá de la izquierda, fíjense, el chocolate Kit Kat está representado, digamos, en el asiento como las barras del chocolate. O en el de la derecha, la torta pintada en el edificio, y aunque sea pequeño acá el elemento de la propaganda, el solo hecho de que aparezca en una superficie tan grande remite a el deseo que quiere causar la publicidad en la persona a la que está dirigida. Se pretende también recrear un ambiente, o sea, tener una percepción subjetiva, recurrir a aspectos psicológicos y emocionales del observador, etc. Un filósofo austríaco del siglo XX decía, Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Entonces nosotros concluimos que si no se puede hablar, entonces es mejor mostrar. ¿Cuáles son los recursos para mostrar? Para mostrar a través de imágenes, por ejemplo. Los recursos pueden ser cines fotográficos, perspectiva de la cámara, una cosa que nosotros en el rendering de arquitectura vamos a trabajar bastante porque va a depender el efecto que causemos
de la posición del observador, por lo tanto a la posición de la cámara. Puede haber música en ese emisor, digamos, enfatiza imágenes, por ejemplo, dando un clima particular en una presentación cualquiera, o en una película, o en el teatro. Se puede dramatizar la escena. Los colores también causan un efecto psicológico. Ustedes saben que, por ejemplo, si uno muestra un cielo raso de color oscuro, da la impresión que se achata el espacio. Si uno muestra un cielo raso de color claro, da la impresión que el espacio se amplía. Depende de qué color pintemos las paredes. Supongamos en un pasillo, también el efecto que causan los colores oscuros lo hace más angosto, ¿no? Bueno, esa combinación de colores oscuros y claros entre el piso, el cielo raso y las paredes cambia la percepción de la persona que tiene la vivencia. Bueno, y recrear ambientes sería otro de los recursos. Siempre tenemos un emisor y un canal de comunicación para emitir ese mensaje hacia el receptor. Ese canal de comunicación puede ser un dibujo, una fotografía, un texto, una película, un objeto. Por ejemplo, ustedes van por la ruta y ven este cartel al costado y de lejos no perciben que se trata de una propaganda. Ven un bebé al cual el padre está tratando de sacarlo de ese problema que tiene de que se ha subido ahí, pero en realidad lo que interesa era captar la atención, igual que cuando aparecía la palabra sex. Y lo que en realidad quieren, cuando uno se acerca, que vea, es la propaganda de los pañales. Hay distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, el mensaje advertencia. Use cinturón de seguridad. Si fuma, está preso. Descanse del sol. El asiento de atrás no es seguro. Póngase el cinturón. O el mensaje satírico, que puede ser positivo o negativo. Positivo, si usa esta pasta dental, observe la fortaleza que tendrán sus dientes. Si no usa este producto, el Nose Hair Trimmer, observe lo antiestético que le puede ocurrir. Y aprovechan el tema de los cables para enfatizar la sátira en este caso. Ahora, pasando el renderizado en arquitectura, decimos que es la representación digital en 3 dimensiones de un objeto arquitectónico que solo existe virtualmente mediante una simulación visual que cobra realismo al aplicarle atributos. Esta sería un poco la definición de renderizado en arquitectura. Las técnicas de simulación visual de escenarios arquitectónicos consisten en la relación que hay, en manejar bien esa relación que hay entre el observador, o sea, la posición de la cámara, la luz, el material, la arquitectura o las formas arquitectónicas y el medio ambiente. ¿Cuál es el propósito del render o de la infografía? O sea, contestarnos la pregunta ¿para qué? Esto es importante. Puede tener varios propósitos. Un primer propósito sería persuadirlo al cliente de que el edificio es lo que él necesita, que es adecuado, que responde a sus expectativas en todos los aspectos. O sea, intentamos venderle la idea al cliente. Un segundo caso sería enfatizar la percepción de lo que convenga mostrar. O sea, exagerar la espacialidad de ciertos ambientes, mostrar un ambiente en el que se inserta un objeto arquitectónico que nos interesa mostrar. Comunicar la información sobre el objeto en cuestión. Convencer, por ejemplo, al jurado de un concurso de arquitectura que nuestro proyecto es el mejor.
O sea, ustedes se dan cuenta que el cometido puede variar, depende de a quién está dirigido. Por ejemplo, validar el proyecto frente a la autoridad municipal no es lo mismo que un jurado de concurso, porque al municipal, a la autoridad municipal, le va a interesar más bien que se cumpla con las reglamentaciones. ¿A quién debo persuadir? ¿Qué debo tener en cuenta según quién sea el receptor del render? Si es al cliente, nosotros tenemos que un poco ponernos en el lugar del cliente y ver cuál es su psicología. Sabemos que no maneja lenguaje técnico en general, entonces debo utilizar imágenes figurativas para venderle la idea. Formas, espacios, ambientes que lo puedan impactar emocionalmente al cliente, que le guste lo que uno le está ofreciendo. Si fuese que están en el taller de arquitectura y quieren convencerlo al docente de que su proyecto va por buen camino, tienen que tener en cuenta que el docente sí maneja el lenguaje técnico. Entonces, debo tener conciencia de que lo figurativo y escenográfico es algo complementario, porque en realidad lo que le va a interesar al docente es lo esencial de la arquitectura, ¿no? La función, la estética, la proporción, todos los elementos arquitectónicos que al docente lo van a convencer mucho más desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista funcional. Si está dirigido al jurado de un concurso de ideas y proyectos de arquitectura, se conjugan las características de las dos anteriores. Es como querer convencerlo al cliente, pero también al docente, porque el jurado seguramente es un arquitecto y muchas veces un arquitecto de prestigio. Tiene que haber una buena percepción y una buena resolución técnica para su puesta en el mundo real. Y si es el funcionario municipal, no me hace falta persuadirlo con un render. O sea, no me hace falta causarle un gran impacto. ¿Por qué? Porque a estas personas les va a interesar mucho más la documentación técnica precisa y reglamentada. Bueno, las técnicas de simulación visual de escenarios arquitectónicos conlleva, como hemos dicho recién, una relación entre el observador, el objeto arquitectónico y el medio ambiente. El observador es equivalente a dónde posicionamos la cámara, cuál es el punto de vista, la percepción del que observa, lo que le mostramos, lo que enfatizamos. Por ejemplo, si uno pone la cámara a un nivel próximo al piso y apunta la cámara hacia arriba, si observan, por ejemplo, ustedes en las películas de terror, aparecen esas mansiones antiguas, medio tétricas, y siempre la cámara la ubican de abajo hacia arriba porque causa un efecto mucho más dramático. Si uno quiere, por ejemplo, mostrar un conjunto de cosas y percibir el contexto, el entorno, a lo mejor la cámara está ubicada, como llamamos, a vuelo de pájaro, de arriba hacia abajo y abarcando la mayor parte del contexto posible. El objeto arquitectónico se trata de un modelo arquitectónico virtual. El modelo que nosotros modelamos, ya sea con BIM o con Rhino, y ahora incluyéndole algunos atributos, ¿no? O sea, ya incluir materiales, incluir luces, incluir atributos como brillos o como transparencias, ese tipo de cosas. Y el medio ambiente influye con el tipo, sobre todo, de iluminación y de fondo que le pongamos al objeto al modelo que estamos tratando de renderizar. La luz puede ser natural o artificial. Hay mapas bit para los entornos, hay mapas de cielo físico, hay mapas HDRI o HDR,
Bueno, toda esta parte más técnica la vamos a ver en siguientes clases. En el proceso de diseño nosotros tenemos una secuencia de modelos que vamos desarrollando a medida que avanza el proyecto. Partimos de un modelo analítico, seguimos con un modelo conceptual. El modelo analítico, por ejemplo, es el programa, cuando uno plantea el programa. El modelo conceptual es si hay una idea o analogía, ¿no es cierto?, en la cual nos basamos para desarrollar un conjunto de ideas de los cuales nos quedamos con una. El modelo arquitectónico es cuando ya tiene un cierto grado de desarrollo la forma, y el modelo constructivo cuando lo hemos estudiado completamente. En resumen, los objetivos en cada etapa serían definir los requerimientos en el modelo analítico, y el resultado es la definición del objeto arquitectónico en términos de los requerimientos. En el modelo conceptual es definir la idea arquitectónica, y el resultado es un sistema claro y consistente de ideas arquitectónicas, de las cuales me voy a quedar con una. En el modelo arquitectónico es desarrollar el sistema arquitectónico, que tiene que terminar siendo más detallado que la idea del punto anterior. Y por supuesto, en el modelo constructivo es la descripción del sistema completo con sus subsistemas constructivos. O sea, lo que les decía, en la primera etapa el resultado es un programa, luego tenemos una idea, una forma bastante definida y un diseño. El diseño implica que contenga todos los detalles constructivos. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de estas etapas nosotros podemos trabajar renderizando? Pareciera que con el programa no, pero sí con todas las otras, ¿no? Entonces, en las tres etapas del proceso de diseño, interviene el renderizado. Este esquema lo hemos visto al principio del curso. Acá está un poco más sintetizado para hablar del render. Hay una etapa entonces conceptual, que es la instancia de las ideas, y hay una etapa de desarrollo del diseño, que es una instancia de especificaciones. Pero al final de cada una de estas etapas nos encontramos con modelos que son preliminares o modelos con especificaciones. Entonces, hablando del render, con los modelos preliminares tenemos un render esquemático, y con el modelo con especificaciones un modelo más realista. O sea, que aparecen detalles. Cuando hablamos de un render esquemático, esta es una imagen de un alumno de cursos anteriores, una oportunidad que hicimos una terminal de ómnibus como tema. El render esquemático ustedes van a ver que es sin mayores detalles, más bien la forma, incluso qué está en luz y qué está en sombra, y prácticamente nada más, no hay muchos detalles. Cuando nos acercamos a ese render esquemático, incluso aparecen kioscos que estaban dentro de la terminal, o stands, como los que ustedes están haciendo, están de exposición. En esa oportunidad había kioscos de venta o stand de promoción de productos también. Ustedes ven que las imágenes de los colectivos no tienen casi detalle, o sea, están en blanco y negro. Las personas son siluetas, no hay detalle de nada. Y cuando vamos a un render realista, empiezan a aparecer los elementos que hemos mencionado. La luz, que puede ser natural o artificial, y cuando hablamos de luz natural decimos la luz del cielo, la luz del sol, que sería natural, o las luces artificiales, como todas aquellas que uno puede incorporar de manera no natural. O sea, la luz eléctrica, como luz focal, hay distintos tipos de luces: luz omni, luz lineal, rectangular, direccional, etc. Esta parte técnica la vemos en siguientes clases. Y con respecto al material, las propiedades que puede tener el material son el color, la textura, el brillo, la transparencia, la translucidez, puede tener rugosidades o abolladuras, etc. Siempre cuando renderizamos tratamos de
comparar algunos resultados con algunos cambios en los atributos. Entonces vamos a ir logrando efectos de luz o de brillos que son diferentes. Acá, por ejemplo, está bastante opaco y oscuro, pero acá se le incorpora una luz que va a enfatizar el frente de los colectivos, algún rincón de acá, y se va probando con variaciones, incorporando y sacando especialmente luces artificiales, o probando con la luz del cielo, la luz cenital que ofrece el programa Rhino al renderizar, o con la luz del sol. Todas estas variables tienen también la posibilidad de modificar sus parámetros, aumentando intensidad, disminuyendo, cambiando color, etc. También para las luces. Esto sería ya, por ejemplo, la imagen elegida de la comparación anterior. Volviendo al tema nuestro, nosotros necesitamos contar con un render exterior sin los stands y necesitamos contar con un render interior también sin los stands, ¿no? De un sector o del conjunto, va a depender del punto de vista que ustedes elijan para renderizar. Estas imágenes las vamos a usar como fondos para poder incorporar los stands con materiales, por ejemplo. Ahí tenemos una escena interior donde se ha aplicado algunos materiales que están acá. Cada uno de estos elementos tiene algún material aplicado, y no solo materiales, sino que trabajamos con cartelería, señalética. La señalética es todo aquello que señala o que permite o no permite hacer ciertas cosas dentro de ese espacio, que es un espacio público. Por ejemplo, pertenece a la señalética el cartel de exit, de salida, que es un término internacional, o la indicación de dónde están los sanitarios, ¿no es cierto? O sea, lugares donde está permitido fumar y otros donde no. Toda esa cartelería que es complementaria en este tipo de espacios, salones de exposición, es importante incluir algo de eso, siempre con el cuidado de no pasarnos de la cantidad de bytes que va a consumir, digamos, la memoria que va a consumir el archivo. Por ejemplo, en esta imagen quería señalarles también la importancia del punto de vista y de la cámara. Fíjense cómo acá se está queriendo mostrar dos stands, pero este está cortado, ¿no? Entonces, es importante también el encuadre. Aquellos que hacen fotografía o que les gusta la fotografía, el cine, fíjense siempre, ustedes tratan de que el modelo a fotografiar quede aproximadamente centrado, o que siga las normas, por lo menos, si no está centrado, por lo menos de no hacerle un corte inapropiado, no decapitar, por ejemplo, una persona, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que si vamos a, por ejemplo, poner dos elementos, dos objetos, que estén bien encuadrados, que estén completos dentro de lo que es el encuadre. Aún cambiando el punto de vista, los elementos tienen que estar completos. Hemos dicho que uno de los atributos más importantes son las luces. Por ejemplo, acá hay una captura de pantalla de lo que es la parte de luces. Tenemos la luz del sol por un lado, la luz cenital y las luces artificiales. En este caso, para este render, se ha utilizado una luz puntual, tres luces puntuales en realidad. Ustedes vean que acá hay un cuadro donde dice el nombre, el tipo, si es puntual o no, por ejemplo, la intensidad. Hay una luz 1 que tiene más intensidad que la luz 2. Sin embargo, esta luz 2 acá aparece dos veces porque ha sido copiada a otra capa. Acá tenemos una capa que se va a llamar luz puntual 1, luz puntual 2, ¿no? Y va variando en función de la cantidad, va aumentando el listado en función de la cantidad de luces que vamos incorporando. Este cuadro de aquí, por supuesto, todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la parte técnica.
Este cuadro muestra el trabajo de la luz del sol. Se la puede activar o desactivar, se la puede orientar, se puede poner la posición en forma manual o en forma automática en función de la fecha y la hora, o podemos de un año, digamos, determinado, queremos saber cómo era la sombra que daría ese objeto o cómo estaría la luz del sol para determinada fecha, lo podemos poner, o simplemente hacer clic en el botón ahora para que tome la fecha actual. Como les había mostrado en lo de la terminal, también con los stands podemos hacer esta comparación. Ustedes vean que cambia, en primer lugar, el cielo, ¿no? Acá tenemos un cielo claro, un cielo más celeste, un cielo más azulado, un cielo más como de un atardecer, pero a pesar de que el punto de vista es el mismo en las 4 imágenes, fíjense cómo acá aparecen muchos brillos y casi no tenemos sombra. Acá la sombra está a mediana altura, acá está más alta y acá está más baja, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que uno puede ir probando a ver cómo muestra mejor el objeto. Lo mismo con los brillos, con las transparencias y con todos los atributos que pueden aparecer en el render. Uno tiene que tener en cuenta... Esta perspectiva está flotando en el fondo, falta Sí. un plano de suelo. Sí, en esta y en esta también. Claro, Bueno, ese problema. acá me señalan que les marque que hay un problema con el plano del suelo, que es una cosa que hay que manejar. Da la impresión que el stand está flotando, porque si ustedes se fijan, esta área gris de acá y esta área gris de acá, supuestamente es césped, ¿no? En el modelo que nosotros les dimos, era un área verde. Y esto sí, efectivamente, es piso. Entonces el stand está ubicado ni en el piso ni en el césped, está un poco en los dos lados. Entonces causa la sensación de que esto está puesto en el lugar inapropiado. Si yo quiero venir caminando por esta caminería, me doy con el stand. O sea, tengo que atravesarlo al stand. Lo lógico sería haberlo ubicado dentro del área verde, por ejemplo. O si es más chico, o así de grande, pero en áreas secas, mucho más grandes que donde está ubicado. ¿Qué otro defecto le encuentran a esta imagen? ¿Encuentran alguno? Los que son fotógrafos o les gusta la fotografía, ¿qué encuentran en eso? Con respecto al encuadre, por ejemplo. Fíjense cómo el fondo acá está perturbando la lectura de la forma principal. Entonces uno tiene que buscar un punto de vista en el cual esta forma se la lea con claridad, ¿no? O sea, o pongo la cámara más arriba, por lo tanto voy a ver más del edificio de atrás, o pongo la cámara más abajo para que este perfil del stand se recorte contra el cielo. ¿De acuerdo? O sea, hay cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando renderiza, porque lo que se busca es un producto de excelencia, no tiene que tener ese tipo de defectos. Bueno, el listado de cosas que aparecen acá son los materiales utilizados, por ejemplo, vidrio transparente, plástico, metal de color como acero inoxidable, materiales básicos configurados según el uso y mapas de materiales para bloques. Esto es como una especie de apunte que uno hace a un costadito cuando está renderizando, va probando y va apuntando qué es lo que mejor le va resultando. El fondo es una imagen renderizada previamente para aliviar el peso del render. ¿Por qué? Porque si nosotros modelamos esto para renderizar y además a este modelo lo incorporamos, vamos sumando elementos, vectores que componen ambos modelos y se va a hacer un archivo muy pesado. Entonces conviene renderizar por separado el fondo, tomar una fotografía y usarla como fondo, ¿sí? Luego tenemos el tamaño.
El tamaño también va a influir en el peso del archivo. Por ahí este tamaño es bastante grande, la calidad es bastante buena, pero tal vez no difiere mucho si hubiéramos hecho un render de 800 por 600, por ejemplo. Acá la resolución en puntos por pulgada es de 72. Si subimos ese número, por supuesto que va a consumir más memoria. La calidad es una calidad final y el tiempo de renderizado también es importante. 3 minutos es un tiempo razonable, pero si tenemos que esperar media hora por render y tenemos que hacer 25 renders, podemos estar varios días, ¿no?, trabajando. Entonces, eso también es importante. Bueno, otro tipo de forma renderizada, fíjense acá el tema de los autos. A veces es probable que tengan esa forma y esa proporción. A mí me da la impresión que están un poco chatos estos autos y tal vez anchos. No voy a discutir sobre eso porque hay autos que tienen esa forma. Pero uno tiene que tener el cuidado siempre de que la persona, con respecto a la escala del stand, a la escala del auto, tiene que haber una coherencia entre todo eso. Por ejemplo, un truco, si se quiere, que uno puede utilizar es recortar imágenes para complementar el render. O sea, tomar imágenes JPG, que son estas, que las buscan en internet de una marca determinada, y por ahí encuentran, supongamos, algo como esto. Un cartel de propaganda donde dice el precio del vehículo. Esto que está acá es una captura de esto, donde se ha sumado este elemento con este elemento de acá que dice Mercedes-Benz, the best of nothing, y está ampliado y mejorado y puesto más grande. ¿Para qué? Para ser usado como un cartel dentro del stand. O estos vehículos que tienen un fondo de paisaje natural, uno, por ejemplo, con el Corel o con algún otro programa, Photoshop, puede recortar prolijamente esto, el borde del auto, porque lo que me interesa es el auto puesto en otro contexto, borrarle el fondo y hacerlo transparente. Entonces lo puedo poner como una imagen mezclada con un modelo tridimensional. Muchas veces en estos modelos tridimensionales es lo que hacemos. A veces si conseguimos el modelo ya modelado, valga la redundancia, en 3 dimensiones, lo podemos poner directamente, pero el peligro es que la cantidad de triángulos que componen ese modelo es mucho y convierte al modelo en algo muy pesado. Observen también que acá tenemos cartelería de propaganda, elementos que son accesorios para mejorar, digamos, la presencia del stand, equipamiento, básico pero equipamiento, el auto, o sea, el producto que vendemos, otra cartelería de propaganda, bueno, y también cabe señalar acá el tema fotográfico, ¿no? La perturbación que existe entre este elemento que está delante con el fondo. Este perfil podría haberse quedado mucho más limpio si aparecía acá contra el cielo, bajando la cámara o subiendo la cámara se veía bien de qué se trata el edificio de atrás. Más imágenes del mismo stand, otros puntos de vista. Observen cómo aquí también aparece otro equipamiento. Siempre traten de que el equipamiento que ustedes incluyan sea un equipamiento sencillo, que no consuma mucha memoria, porque hay equipamientos muy sofisticados que pueden bajar de internet, pero les va a reventar el archivo. Bueno, este modelo ya lo habíamos visto. Fíjense en los brillos en el piso. O sea, uno al incorporar materiales va, en cada elemento va incluyendo atributos de acabado brillante, de transparencia, reflectividad, etc. Este stand es un render interior. Fíjense cómo acá, así como en el anterior estábamos usando la imagen de fondo
del render exterior. Acá estamos usando la imagen de fondo del interior sin stand que he mostrado al principio. Fíjense en las formas que tiene esto. Acá es un stand de Texas Instruments, o sea, de una empresa que vende computadoras. Y esta forma, ya la vemos en otra imagen, está trabajada como material que se va a incluir acá para hacer, ya sea primero una operación booleana de diferencia, provocando esta forma de electrónica, digamos, de elementos de electrónica, y se puede incorporar en esos huecos algún material que tenga un espesor diferente, esa misma forma, con un material asignado, donde aparece, por ejemplo, acá el tema del material personalizado, ¿no? Entonces tengo un color, tengo un acabado brillante, alto en este caso, reflectividad a la mitad, transparencia en algunos elementos, ¿no? Bueno, y texturas, como por ejemplo las que se pueden utilizar para poner los carteles y otras cosas. O sea, el mismo modelo emula una plaqueta electrónica. Cuando hablamos de las luces, fíjense que acá aparecen estos elementos amarillos, están indicando la posición de las luces y el tipo de luces. Este icono es diferente a este de acá. Esta es una luz direccional y por otro lado tenemos 5 luces puntuales ubicadas estratégicamente por delante y por detrás del objeto a renderizar para que haya una compensación lumínica. Este modelo es de un alumno. Queríamos mostrar que cuando hablamos de una calidad borrador, no es mala, digamos, la calidad borrador, 800 por 600, no hay tanta diferencia en este tipo de renderizado con el de mayor calidad que veíamos recién, 1980 por 1200, algo así, ¿no? Entonces, por ahí hay que medir si vale la pena poner una resolución más grande o no vale la pena. Este modelo también es de un alumno. Acá quiero señalar que al modelar, el alumno parece haberse olvidado de la estructura que sostiene esto, ¿no? Porque es como que está flotando. Bueno, uno podría pensar, en realidad tiene tensores, está sostenido del edificio, o bueno, le falta algún elemento de apoyo por acá. El modelo desde el punto de vista de la forma orgánica es bueno. Acá hay algunas variaciones de renderizado. Ustedes vean, en la anterior era solamente iluminación cenital, acá lo decimos. Acá es iluminación cenital más sol, o sea, hay un poco más de brillo en el render. Acá tenemos cenital más sol y algo de iluminación artificial. Acá cenital más sol, pero al cambiar el punto de vista vamos a ir manejando los sectores oscuros del fondo. En este caso, cenital más sol más artificial, y la luz artificial ayuda a aclarar los sectores del fondo que están oscuros y da algún brillo si se quiere enfatizar un material de la cubierta, por ejemplo. Fíjense cómo aparecen acá brillos, tanto en la forma como en el piso y algo en los vidrios y elementos de atrás. Esto ya no es un stand, pero es un mismo objeto arquitectónico que está renderizado de manera nocturna, con luces artificiales únicamente, y de manera diurna. Lo mismo acá, iluminación diurna, iluminación nocturna. Hay que aprender a manejar la convivencia entre la luz del sol, la luz cenital y las luces artificiales. Y por supuesto, el entorno que va a aportar un fondo que también tiene luz propia.
por ejemplo, en esta casa un renderizado diurno y la misma casa un renderizado nocturno. Haciendo la comparación en la misma imagen, tenemos lo diurno y lo nocturno. Y si vamos un poco más al detalle, como al renderizar un ambiente en general, a lo mejor hay que tener en cuenta menos cosas que cuando vamos al detalle. Porque en el detalle, si bien en esta imagen proyectada no se ve bien, en la computadora se ve mucho mejor, acá hay como mayólica, acá hay unas piedras que tienen brillo, ¿no? Entonces uno tiene que ver aquí mucho mejor las texturas, los brillos, las reflectividades y demás, que cuando uno toma un ambiente en general tal vez no se perciben. Otro renderizado nocturno. Dos renderizados diurnos del mismo edificio. Uno puede ahí también, cambiando sol, posición del sol sobre todo, luz cenital, ir manejando que se vea más o menos las texturas que están componiendo esa forma. Bueno, ya tiene el primer quiz, ¿verdad? ¿Pueden hacerlo el primer quiz?